Vamos a saludar y vamos a hablar con un referente de la UCR, Gonzalo Peluso, intendente de Magdalena. ¿Cómo le va, intendente? Muy buenos días. Ricardo Fiorentino y Fabián López lo estamos saludando en la mañana de este semáforo por Radio Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día para toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda Magdalena en primer lugar, su partido? No, en líneas generales, a pesar de la situación que tenemos en el contexto de que está el país, creo que tenemos una calidad de vida bastante buena, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de la inseguridad o del punto de vista del trabajo. Pero sí, obviamente, con dificultades económicas como está pasando todo el país, con escasez de algunos insumos importantes, tanto para el sector público como para el sector privado, y con esta dispersión de precios y de volatilidad de la economía que no nos deja planificar ni poder proyectar a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Estas cuestiones es lo que de alguna manera lo hace bajarse de la intendencia o hay otros motivos? No, tiene que ver con una cuestión de formación política, ideológica, filosófica. Yo entiendo que la permanencia en un lugar de las mismas personas le hace mal a la institucionalidad, le hace mal a un montón de cosas, no solamente en la política, sino creo que hasta en los gremios. Obviamente, en el caso argentino, me parece que es lo más grosero que se puede ver. Gente que hace 40 años está manejando un sindicato. Me parece que la renovación dirigencial o la alternancia es saludable y puede mejorar aspectos, y obviamente que si las cosas que se están haciendo bien se van a mantener y poner una nueva gestión. Había nuevos dirigentes, una nueva gestión que van a llegar a mejorar lo que uno por ahí no pudo hacer o no quiso hacer, ¿no? Yo creo que es saludable que en la Argentina empecemos a votar proyectos políticos y no personas, ¿no? Por eso he tomado la decisión de la ley por un tercer mandato. Trascendido periodístico, señalaban de algún modo también que una figura del PRO podría haberle hecho cambiar de opinión, de continuar. No, nosotros tenemos un equipo de trabajo consolidado y obviamente que a la política tradicional le llama la atención. Nosotros tenemos una gestión con casi un 80% de aceptación, es decir, que hasta los que no nos votan nos reconocen que la gestión es buena. Entonces, como que si bien hay que esperar al día de la elección y contar los votos, muchos no entienden cómo, teniendo supuestamente el triunfo garantizado, uno no decide no seguir, ¿no? Al frente de un gobierno. Pero bueno, por las razones que te daba antes, no entiendo que nuestro espacio está en condiciones de presentar una propuesta superadora para que el vecino nos siga acompañando. En general, ¿cómo ve su partido, el radicalismo, en distintos distritos bonaerenses? ¿Cómo lo ve? ¿Está consolidado con la decisión de Morales de llegar a ser presidente? Sí, tiene dos realidades muy distintas el radicalismo. Una es la realidad de la región metropolitana, que nos cuesta mucho penetrar o tener la consideración del vecino, y otra muy distinta es la consideración del interior. El radicalismo, no solo en muchas comunas es gobierno, sino que en las otras donde no es gobierno, es la principal fuerza de oposición. Y lo mismo pasa en muchas provincias. Y entiendo que haciendo comparaciones en el tiempo, hoy tenemos un radicalismo mucho más fuerte y mucho más consolidado, mucho más preparado que aquel radicalismo del 2015 que decidió conformar Cambiemos, ¿no? Yo creo que hace 8 años atrás fue un acuerdo electoral, y entiendo que en este 2023 podemos construir un acuerdo de gobierno, una coalición de gobierno. Creo que eso es lo que marca ir superándose y ir construyendo políticas públicas en conjunto. Cada uno con su mirada, cada uno con su visión, pero tratando de consensuar y sacar un proyecto común. Peluso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda, buenos días. Yo ya quiero abordar en lo inmediato las cuestiones políticas, pero quiero hacer un análisis abusando de su buenos conocimientos. Es politólogo de formación, y en la Argentina, en la historia argentina, no está acostumbrada ni la población ni los cuadros políticos tradicionales a las fórmulas de coalición, a los frentes electorales. Como usted bien señalaba, la experiencia de Cambiemos, Juntos por el Cambio,
Ahora, claramente la experiencia anterior al mando de Mauricio Macri fue y se comportó así como un frente electoral. Tal es así que quedó desdibujada enormemente, como señalaban palabras más, palabras menos, la Unión Cívica Radical propiamente dicha una vez que tomaron la gestión. En esta experiencia que tenemos ahora con el Frente de Todos pasa exactamente lo mismo. Hay síntomas de diluirse ya este frente electoral, el Frente de Todos, con las características folclóricas del peronismo. Se descompone ya esta alianza claramente. El último síntoma fue la división o la fractura en el bloque de senadores. Digo, no está acostumbrada la clase política a los frentes electorales. ¿Qué nos asegura, y ahora sí viene la pregunta, que esta experiencia va a ser mejor? Digo, la de Juntos por el Cambio. ¿Qué nos asegura que como coalición llega verdaderamente fuerte? No, siempre las cuestiones políticas y sociales son multicausales, pero creo que la principal, y que es propia de la condición humana, es el instinto de supervivencia. Si a partir del 10 de diciembre en la Argentina no da un golpe de timón y empezamos con 10, 12 políticas públicas de crecimiento y sostenimiento que se mantengan en el tiempo, corremos serios riesgos no solamente de que la situación económica se siga agravando, sino de disminución social. O sea, que el narcotráfico siga generando lugares que se hacen casi invivibles, como puede ser Rosario y el Gran Rosario, o la región metropolitana, y todo lo que trae la degradación económica, que lo podemos ver, o en algún momento lo pudimos ver en países latinoamericanos, no hay que irse muy lejos para ver eso. Y después mirar lo que están haciendo... Pero perdone, Peluso, yo le estoy hablando de otra cosa, de las condiciones políticas que puedan asegurar el sostenimiento de una alianza, de un frente electoral. Usted me está hablando de instinto de supervivencia, lo que yo traduzco como espanto. Digo, la experiencia macrista de Cambiemos generó un espanto tal que perdieron así estrepitosamente. Y seguramente el espanto social de los efectos de las políticas implementadas por Alberto Fernández, el Frente de Todos, también generarán un espanto y nos harán correr a volcarnos a las promesas de Juntos por el Cambio. Ahora, mi pregunta es, que coincido en esto con usted, pero mi pregunta va a ¿qué nos asegura que este frente electoral, que ahora se llama Juntos por el Cambio, va a permanecer unido, va a tener diagramas políticos sustentables en el tiempo, independientemente de las reacciones sociales que seguramente traerá un ajuste necesario para la economía argentina? Sí, lo que te planteaba, creo que lo planteaba actualmente cuando describía la situación de Magdalena. Tenemos primero la responsabilidad como ciudadanos de empezar a votar proyectos políticos. Segundo, que la situación de los partidos que conforman Juntos por el Cambio no es la misma la del 2015 y la de hoy en día. Por eso decía que tenemos que tener por lo menos 10 o 12 políticas públicas, que sea quien sea, en este caso Juntos por el Cambio, si después las podemos consensuar con el resto de la clase política sería mucho mejor. Pero 10 o 12 políticas públicas que sea quien sea el candidato a presidente, tiene que haber una verdadera coalición de gobierno, que creo que es una etapa superadora a la coalición electoral, para llevarlas adelante. Políticas públicas transversales que vayan mejorando todos los indicadores que hoy son tan negativos, que yo creo que el próximo gobierno con un poquito de esfuerzo puede mejorar. Pero ustedes, la clase política, ¿han madurado para dejar de ser un frente electoral y proponerse como un frente de coalición de gobierno? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco y donde yo tengo participación y tengo experiencia, entiendo que sí. Los bloques, hay una señal, me parece, que produce un cambio en la Argentina. Ninguna coalición electoral se ha mantenido unida después de una derrota electoral, bueno, la redundancia, y después de una derrota tan dura como fue la del 2019 que sufrió Juntos por el Cambio. Sin embargo, tanto en el Congreso como en la legislatura bonaerense, los bloques se han mantenido unidos y han ido, obviamente, con sus visiones, pero han tratado de ir votando de manera conjunta. Han mantenido esa unidad y se siguen identificando como Juntos por el Cambio. Creo que esa es una señal de que esto está mejorando y tenemos que entrar hacia dónde vamos. Y obviamente después
para que la gente nos crea, tenemos que darle a nosotros certeza y confianza, ¿no? No volver a desilusionar otra vez al ciudadano argentino. Muchas veces analizan el fenómeno Milei. Y el fenómeno Milei es muy fácil de describir, producto de la desilusión que tiene el vecino con los partidos políticos tradicionales o con la política tradicional. Entonces, Milei es una figura disruptiva, que termina captando quizá a toda esa persona que está enojada, renegada, desilusionada, porque en los últimos años los políticos, me incluyo, no le hemos cumplido nada de lo que se ha prometido. Por eso creo que tenemos que empezar a discutir proyectos políticos y no promesas electorales. La promesa electoral no deja de ser eso. Maxi Abad, el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, es candidato a la gobernación por la provincia de Buenos Aires. Un electorado neutral podría, o yo puntualmente, analizando fríamente el panorama, puedo decir que se durmieron en los laureles la Unión Cívica Radical y le madrugaron la campaña en el PRO poniéndole 5 candidatos, condicionando a la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires para una fórmula mixta? No, creo que es, depende qué análisis hagas, ¿no? Yo lo hago desde el análisis político partidario. Nosotros en el 2015 no tuvimos candidato propio, 2017, 2019 menos. En el 2021 plantamos un candidato a diputado nacional, en ese momento fue Facundo Manes, hicimos una interna muy competitiva, el espacio nuestro sacó el 40% en esa primaria, ante un PRO que parecía que se quedaba con todos los cargos. Entiendo que la multiplicidad de candidatos en algún punto fortalece el acuerdo, ¿no? O sea, no terminamos eligiendo al único que queda, sino que tenemos un abanico de posibilidades de poder construir. Y en esa situación creo que el que tiene más posibilidades de presentarse con mejores condiciones el radicalismo, que tiene un solo candidato, en este caso Maxi Abad, del cual estoy acompañando, y el problema lo debe tener el PRO, que tiene 5. Y no creo que tampoco que el PRO llegue a una primaria con 5 candidatos, porque sería favorecer a sus circunstancias adversarias de esa primaria, que somos nosotros. Uh-huh. Pero entiendo que la multiplicidad de candidatos son multiplicidad de políticas, miradas distintas, objetivos distintos, que en algún momento habrá que consensuarlos, se llegará con una lista unificada entre los dos espacios, o a una primaria con 2 candidatos. Yo creo que hasta mediados de junio van a estar todos en competencia y después se va a empezar a depurar. En lo personal, Peluso se baja de la intendencia, ¿está interesado o busca con aspiraciones algún otro cargo político? No. O sea, no es mi objetivo más inmediato. Yo creo que también como padre y como persona que apuesta que sus hijos se queden vivir en este país y sigan adelante, y como persona que hace 30 años que hace política, yo no empecé a hacer política en el 2015, entiendo que uno es un militante político y a veces tiene que estar donde el partido lo requiere o en el lugar que es necesario que esté, ¿no? Yo no hago política por un cargo o por un sueldo. De hecho, yo empecé a tener un sueldo en la política en el 2015 cuando fui electo intendente. Siempre me dediqué a la actividad privada, militando en mi espacio, en mi partido, pero no teniendo un cargo rentado. Así que no es esa mi intención, y después veremos dónde tengo que ir, y si tengo que volver a la actividad que tenía antes del 2015, vuelvo sin ningún problema, ¿no? A propósito, hoy hay una movida muy grande con la gente del campo, serios reclamos, que son reclamos históricos, pero también se suman frente a la situación de la sequía y otras cuestiones que no le son favorables. Y usted aprobó en el Consejo Deliberante, ante la Sociedad Rural de Magdalena concretamente, eximir tributos a los productores. ¿Qué repercusión tiene al respecto? No, la verdad que a nivel local obviamente es una medida necesaria, producto de una mesa de diálogo. Nosotros tenemos, no solamente con el sector productivo agropecuario, sino con el sector productivo industrial, con el sector comercial, que las iniciamos en el 2016, y eso nos permite conocer la situación real y objetiva de cada sector. En este caso puntual, creo que la sequía no había que hacer ningún estudio muy profundo para darse cuenta de la situación en que estamos, no solamente en el 2022 y lo que va del 2023, sino que ya del 2021 y parte del 2020 que venimos arrastrando este fenómeno, con incidencias muy negativas, y entendíamos que había que tomar esta medida porque era necesaria, ¿no? Que el municipio deje de percibir todos los tributos que aportaba el campo, que en realidad quedan en el sector, no es que se pierden, y que a la vez también generan
un movimiento en la economía urbana, porque el campo produce en el campo, genera riqueza y parte de esa riqueza después se gasta en los pueblos, ¿no? En un montón de lugares, servicios, estaciones de servicios, talleres, comercios, y me parece que más que gestos o mostrar suspensiones de tasas como estaban haciendo en otro lado o préstamos baratos, creo que esa no era la solución de fondo, sino que acá lo que había que hacer era tomar una medida real y concreta que le llegue al productor y que le llegue a todos los productores, ¿no? Sean propietarios de los campos o en el caso de Magdalena, que hay mucho arrendatario que produce cría, por eso también se dejó de cobrar la guía de marcas adicionales, que eso va a generar un impacto positivo en algunos casos, para que puedan reinvertir ese dinero, en otros para que no pierdan tanto, en otros para que no se fundan. Esa creo que es la realidad que hoy tenemos en el sector. Y esos productos tienen un estado ordenado, un principio financieramente consolidado, sumado que el sector nos acompañó siempre. Yo tengo en Magdalena un índice de cobrabilidad de casi el 80%. Eso nos permitió, eso es un trabajo que se hizo a lo largo de muchos años, ¿no? Hacerle entender a todos los contribuyentes que cuanto más paguemos, los impuestos van a ser más baratos, ¿no? Me ha parecido, por lo menos los que estamos adentro de la administración pública, sabemos que los índices de cobrabilidad en la Argentina andan entre el 45 y el 55%. Entonces uno termina aumentando los impuestos teniendo en cuenta los números reales. Uno emite 100 tasas y sabe que va a cobrar 55, le pone un valor para recaudar los fondos que necesita para poder funcionar. Bueno, en la medida que todos paguen, las tasas no tendrían que aumentar, ni los impuestos tendrían que aumentar, ni el IVA tendría que estar en el 21%, y así todos los tributos, que acá hay un gran ingenio para inventar impuestos y cada vez cobrar más, y yo veo que no hay políticas públicas que tiendan a la reducción o a dejar de cobrar ciertos impuestos que hoy son casi confiscatorios en algunos casos, ¿no? Una última pregunta, dado al tiempo también que tenemos, fundamentalmente como intendente radical, un intendente que se está yendo también, ¿y cómo le fue trabajar con un gobernador como Axel Kicillof? No, yo siempre trabajo desde la institucionalidad, entonces yo cuando voy a gestionar a la provincia o a la nación, gestiono para todos los vecinos, no solamente para los que me votaron. En la medida que nosotros encontremos un interlocutor que entienda la política de la misma forma, no hay ningún inconveniente. Por supuesto que uno no es inocente y sabe que algún gobierno local en el mismo espacio que el gobernador puede recibir a veces alguna obra más o algún trato diferente, pero en nuestro caso no siempre nos han solucionado lo que hemos planteado, pero al menos lo urgente y lo necesario lo hemos podido resolver. Con demoras, con dilatación en el tiempo, con todo lo que implica, pero hemos mantenido una relación institucional cordial, ¿no? Relación institucional entre intendente y gobernador, si lo llamamos de alguna manera. Pero bueno, eso tiene que ver con la forma que uno tiene también como gobierno local de relacionarse con las autoridades provinciales y con las autoridades nacionales. Un claro ejemplo de la Ruta 11, por ejemplo, que también llevó mucho tiempo y bueno, al pasar por Magdalena también pasaba por su jurisdicción. Sí, en realidad la Ruta 11 que se hizo en la gestión de Kicillof no queda en mi distrito. Eso es parte de Madariaga, Tordillo, La Valle. Nosotros la Ruta 11, que es el tramo que va de La Plata a Magdalena, ese es el caso negativo de la relación con el gobernador, por ejemplo. A ver, cuéntela. Esa ruta la inició el gobernador Vidal, la dejó al 98%, y en marzo del 2020 el gobernador decidió pararla. Entiendo que ahora la va a reactivar, faltan 800 metros, por eso digo que está al 98%, y por ahí esas son las cosas malas de la política, que ya el gobernador el día que la deben inaugurar diga que la terminó hoy porque el gobierno anterior la paralizó. No es este el caso. La Ruta 11 venía en óptimas condiciones, en marzo del 2020 se paró con el argumento de la pandemia, bueno, pero ahora se ha comprometido públicamente a terminarla antes de fin de año, algo que el sentido común lo indica, porque reitero, la ruta está al 98%, faltan 800 metros de repavimentación y hacer un medidor de tránsito en el cruce con la ruta 54. Pero después sí hemos tenido construcción de colegios, aportes de la provincia para hacer otro tipo de obras, estamos construyendo la casa de la provincia con fondos en conjunto, parte pone el municipio, parte pone la provincia, donde se va a hacer un centro administrativo provincial, que le facilita al vecino hacer toda la tramitación en un solo lugar, ¿no? Pero en definitiva, yo soy de la idea también que ningún gobierno hace todo mal,
ni ningún gobierno hace todo bien, a excepción del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que lamentablemente no ha encontrado un rumbo y no ha establecido parámetros claros para saber hacia dónde nos dirigimos. Entiendo porque tampoco había un programa de gobierno el 10 de diciembre del 2019 cuando le tocó asumir, sino que simplemente ese acuerdo era para sacar a Cambiemos del gobierno y que lo recuperara de frente de todos. Bueno, creo que ahora estamos viendo y estamos pagando las consecuencias, ¿no? Ahora sí se nos acabó el tiempo, Intendente Gonzalo Peluso. Gracias por haber charlado con nosotros en la mañana del semáforo. Muchas gracias a ustedes.